Nuestro amado Dios, alabamos tu nombre hoy con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por el don de poder juntarnos y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios tan bueno. Tú previste nuestra necesidad espiritual y nos has dado, Señor, tu palabra, las sagradas escrituras, a través de las cuales te podemos conocer y ellas testifican de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos tener la libertad de estudiar. Gracias, Señor, por darnos los medios de comunicación a través de los cuales, Señor, a la distancia podemos unirnos, socializar y también, Señor, estudiar tu palabra. Y nos encomendamos a ti, Señor, como niños, como estudiantes. Confesamos nuestra ignorancia, nuestra incapacidad. Y te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para que veamos maravillas en tu ley que no hemos visto antes, en tu palabra, que sea viva, Señor, que nos refresque, nos alimente, nos fortalezca, que nos prepare, Señor, y nos haga testigos fieles de tu palabra, de tu amor, Señor, a otros que no te conocen. Gracias, Señor. Enséñanos ahora, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces estudiando el capítulo 14. La semana pasada estudiamos acerca de el mensaje de morir a sí mismos, que es una de las características de los 144,000. El hecho de que ellos cantan en el medio de la crisis más grande que el mundo ha visto, el tiempo de gran angustia. Versículo 2, y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El cántico de ellos es un cántico que expresa su experiencia. Cantan dos cánticos ellos, cantan el cántico que nadie puede aprender y luego en el capítulo 5 se los escucha cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Es interesante verlos cantar. En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, nosotros vemos al cielo cantando a Dios y a Jesucristo. En el capítulo 14 y 15 vemos a la iglesia cantando a Cristo. El canto es un don divino, es una experiencia maravillosa que Dios le ha dado al ser humano, la capacidad de expresar nuestro amor a Dios en cánticos, nuestra gratitud. No hay otro ser creado en la tierra que pueda expresar la música en cánticos. Los pajaritos silban, ah, pero nosotros podemos cantar. Nuestros pensamientos pueden expresarse en música y en cantos. Los ángeles tienen esa capacidad, los otros seres creados tienen esa capacidad, y a nosotros se nos ha dado la oportunidad de unirnos a la familia celestial en la adoración de Dios a través del canto. Nosotros cuando cantamos en la iglesia nos estamos uniendo a la iglesia del universo en la adoración de Jehová. Es por eso que no se debe tomar el canto como algo así pasajero. El cántico es una adoración a Dios. Es por eso que Satanás, que era el músico más grande del cielo, uno de los dones más especiales que Dios le dio a Lucifer, fue el don de la música, de dirigir al universo en la adoración de Dios. Satanás sabe que la música y el cántico, por naturaleza, son expresiones de adoración, que lo adora a él. Es triste ver cuando cristianos escuchan la música del mundo, porque en esa música ellos están participando en la adoración a Satanás. Satanás quiere ser Dios, él quiere ser reconocido por Dios,
Y él sabe que la música fue creada por Dios por un medio como un medio a través del cual el alma puede expresar su adoración a Dios. Es algo espiritual. Es por eso que la música tiene tanto poder para cambiar la mentalidad. No hay nada más poderoso para cambiar los sentimientos, cambiar la manera de pensar que la música. Por eso es usada en la propaganda, es usada tan ávidamente para poder hacer que las personas piensen de una manera. Entonces, nuestros cantos han de expresar nuestro amor, han de expresar nuestras creencias, han de ofrecerse a Dios libremente. Y tú no necesitas cantar, ¿cómo se llama? En tono para hacerle a Dios un canto. Ah, yo les he contado la experiencia de Managuay. Tuve una visión justo antes de predicar. Ella iba a predicar en el tabernáculo que estaba en Battle Creek en esos días. Tenía como 3,000 sentaban. Justo antes de predicar, el Señor le dio una visión y le dijo: te voy a mostrar la única persona aquí que realmente me adora. Y el ángel la tomó y estaba cantando la congregación. El ángel la tomó y la llevó en visión. Y ella caminó en medio de la congregación cantando. Y ella decía, escuchaba a una persona con voz linda cantar. Y ella decía, este debe ser el que... Y lo llevó al final de la iglesia, doblaron hacia la derecha y había una viejita cantando fuera de tono. Y el ángel se paró ante ella y le dijo, ella es la única que realmente me adora. Entonces, la música es una experiencia de adoración y debe unirse a una vida de obediencia. Cuando la vida se vive en obediencia y en sumisión a Dios y hay verdadero amor por Dios, entonces nuestra experiencia de adoración, cuando nos juntamos en la iglesia, Dios la recibe como una ofrenda. Si no es una ofensa a Dios. Cuando mi vida está siendo desparramada y vivida para el mundo, no amo a Dios y tristemente a veces se usa el canto como algo para no que los que dirigen la música para envolverlos en algo que alguien haga en la iglesia y la vida no está siendo vivida de acuerdo a lo que la música expresa. Es una ofensa a Dios. ¿Cómo puedo yo cantar a Dios? No está sometido a Él. Entonces es una ofensa. La adoración no es tan solo la música, la adoración es un aspecto, la música es un aspecto de la oración, pero la verdadera adoración es una vida vivida en sumisión y obediencia a Dios, la cual da como fruto cánticos de alabanza y de expresión de amor a Dios. Entonces aquí los 144,000 se los ve cantando y ellos cantan cantan un canto que nadie más puede aprender. ¿Por qué? Porque es el cántico de su experiencia. Es el cántico de su experiencia con Cristo. Ellos tienen una experiencia con Cristo que nadie más ha tenido. Ellos, como ya lo hemos hablado, son el grupo en el cual el evangelio se madura y van a pasar por un periodo de la historia de este mundo que ningún otro hijo de Dios se los ha llamado a pasar. Entonces, su canto manifiesta su experiencia con Dios, manifiesta lo que Dios ha hecho por ellos en su vida. Entonces, aquí aprendemos otro aspecto de la adoración, que nuestros cánticos, nuestros himnos, han de manifestar nuestras experiencias. Por eso que es necesario que se escriban cantos nuevos, no tan solo cantar himnos antiguos, porque los himnos antiguos nos unen a la experiencia del pueblo en el pasado, pero también deben haber cantos que expresan la experiencia del pueblo ahora. Por eso dice el Salmo que hemos de cantar cánticos nuevos. Y los 144,000 cantan un canto nuevo, un canto que nadie más sabe. El canto ha sido compuesto por ellos para expresar su experiencia con Dios
en la época en la cual ellos fueron llamados a vivir. Muy bien. Entonces el versículo 3 comienza la descripción de los 144,000. El versículo 1 nos muestra que tienen el sello de Dios, el carácter de Dios, que ha sido manifestado en obediencia a la ley de Dios, que es uno de los puntos, que es el punto focal de la última controversia: obediencia a la ley de Dios, obediencia a los hombres. El sello de Dios es el carácter de Dios manifestado en su ley. Lo que se sella en la experiencia de los 144,000 es una obediencia perfecta a aquella ley. Y, el desafío es en cuanto al sábado, pues el sábado es el sello de la ley, es lo que manifiesta la autoridad divina en este mundo. Entonces el versículo 3 al final nos dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces esa palabra redimido viene de la palabra redención, que significa que han sido comprados. Ellos fueron librados de la esclavitud al pecado y fueron redimidos, sus pecados fueron perdonados. Ellos aceptaron a Cristo como su Salvador. El libro de Efesios define esa palabra redención, o nos muestra los resultados de la redención en el capítulo 1, en el versículo 7, dice el libro de Efesios: en quien, refiriéndose a Cristo Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces la redención es el precio que se pagaba por un esclavo. Entonces la redención fue la sangre de Cristo. Él ofreció su sangre y producto de que Él pagó nuestro precio, entonces 44,000, ellos vienen de un pasado en el cual ellos fueron redimidos, fueron librados del pecado por la sangre de Cristo, fueron perdonados, fueron limpios. La conversión, la verdadera conversión, ellos cayeron ante los pies de Cristo humillados y ahí se enamoraron de Jesús, entregaron sus vidas a Cristo y Cristo llegó a ser su Salvador y su Señor, pues ellos también son llamados a siervos de Cristo. Así que se manifiestan los dos aspectos de la vida cristiana. Nosotros hemos de relacionarnos con Cristo Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Como Señor, sus propósitos llegan a ser supremos en nuestra vida. Su ley llega a ser suprema en nuestra vida. Como Salvador, entonces Él es el que nos rescata del pecado, el que nos perdona, el que nos limpia, el que nos lava en su sangre. Entonces ellos son redimidos. Esto nos introduce a la descripción de los 144,000. Ellos cantan, pues han sido redimidos. La sangre de Cristo ha sido eficaz. No tan solo han sido justificados, sino también se ha llevado a cabo en forma perfecta en sus vidas la santificación, que es la segunda parte de la obra de la justificación, de la justicia por la fe. Tiene la justificación, tiene la santificación y luego la glorificación. El versículo 4 nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces, ellos son vírgenes. La virginidad representa en las Sagradas Escrituras pureza de fe. Ellos profesan una fe pura. Entonces, los 144,000 son las vírgenes sabias. Hay 10 vírgenes
Son vírgenes porque profesan una fe pura. En el tiempo del fin, ¿quién tiene una fe adventista del séptimo día? El remanente. Dios nos ha dado una fe pura, sin contaminación. Todas las otras iglesias profesan fes que han sido contaminadas con aspectos de doctrinas que no están basadas en las Sagradas Escrituras. Dios nos ha dado como pueblo una fe que está basada en la palabra de Dios. Toda nuestra doctrina, todas nuestras enseñanzas provienen de la palabra de Dios. Por eso entonces las vírgenes son llamadas vírgenes, no porque no se han casado, no porque no han tenido relación, sino porque ellos profesan una fe pura. Y en los 144,000 ellos tienen una fe pura. Ellos han recibido el mensaje de los tres ángeles. Es por eso que luego de la descripción de los 144,000 viene el mensaje que da origen a los 144,000, que es el mensaje de los tres ángeles. En otras palabras, nosotros los adventistas del séptimo día predicamos el mensaje de los tres ángeles y el resultado de la predicación de aquellos mensajes va a ser que van a dar origen al pueblo final, a los 144,000, que son una extensión del pueblo remanente, no son un nuevo remanente, ellos son simplemente una extensión del remanente, son el final grupo del remanente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué mujeres está hablando aquí? Bueno, son las mujeres del capítulo 17. En el capítulo 17 encontramos a dos grupos de mujeres. En el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ahí tenemos a la madre de las rameras, así que tenemos a la madre y a las rameras, que son las iglesias caídas. La iglesia católica ha abandonado su fe. Y también el carismatismo y todo aquello. Entonces, ahí está el contraste. Entonces, las mujeres, se ve aquí en el versículo 14 que ¿cómo se llama? Se exalta, en cierto modo, no es la palabra que ando buscando, pero se manifiesta esta realidad de los 144,000, porque se ve que ellos han pasado por una experiencia en la cual otros han caído en su fe, perdieron su fe, o su fe se contaminó, dejaron de ser vírgenes. Ahora, este cuadro de los 144,000 está basado en una experiencia que nosotros hemos estudiado varias veces de Números 25, cuando el pueblo de Dios, antes de entrar a Canaán, estaban acampados en Sittim y las moabitas, las sacerdotisas del culto de Baal, ah, penetraron el campamento, infiltraron el campamento y atacaron a los líderes, y a través de los líderes llevaron al pueblo a unirse en la adoración de Baal. Y nosotros hemos estudiado, al estudiar Daniel 11, de que esa es una realidad que la iglesia adventista está confrontando ahora. El infiltramiento que ha ocurrido en nuestras filas, especialmente a nivel de las universidades y de liderazgo, a través de los cuales se han infiltrado doctrinas, formas de culto, formas de pensar, formas de estilos de vida que nos han llevado a corromper nuestra fe, corromper lo que Dios nos ha dado. Entonces, aquellos que caigan en esto van a dejar de ser vírgenes. Los 144,000 se los identifica porque en el medio del último conflicto ellos sostienen una fe pura. Eso es lo que los identifica como vírgenes. Ahora, en Mateo capítulo 24 o 25, el Señor Jesús nos muestra que 5 vírgenes, uy, perdón,
5 vírgenes van a buscar aceite a otro lado, donde venden el aceite. Si vamos a Mateo 25, se nos dice ahí en el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Así que viene un despertar dentro del pueblo de Dios. Este es el reavivamiento. Y arreglan sus lámparas, estudian la palabra de Dios. Y 5 dice, y las insensatas dijeron a las una relación con el Espíritu Santo, tienen la gracia de Dios que es representada por el aceite, las otras no poseen un carácter que ha sido desarrollado en el esperar. El carácter se desarrolla en relación con el Espíritu y recibiendo la gracia de Dios. El aceite manifiesta la obra del Espíritu Santo a través de la gracia de Dios en desarrollar una experiencia. Hay 5 que la poseen, ellas son vírgenes, poseen una experiencia profunda. Las otras profesan ser vírgenes, profesan tener la fe, pero no tienen la experiencia. Entonces ahora se encuentran destituidas de lo necesario para encontrarse con el esposo. Y miren lo que ocurre. Dice más, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Quiénes son los que venden el Espíritu Santo, que venden la gracia de Dios? Entonces aquí se nos muestra que las fatuas van a otro lugar para tratar de obtener una experiencia. Y ahí entonces caen, pierden su experiencia o pierden la virginidad, se podría decir. Y cuando ellas vuelven, golpean la puerta y el esposo les dice, yo no las conozco, nunca os he visto. Entonces, los 144,000 entonces están relacionados directamente con la descripción que la palabra nos da de las vírgenes sabias. Ahora, la sabiduría de las Sagradas Escrituras está relacionada con la muerte al yo, con una dependencia total en Cristo, con que no hay confianza en nosotros mismos. Y eso también está relacionado con lo que, con lo que la Sagrada Escritura nos muestra de los 144,000. Vamos de vuelta a Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Entonces, ¿cómo es que las mujeres contaminan físicamente? Esa palabra se usa cuando un hombre entra en relación sexual con una prostituta. Pero entonces el adulterio, la fornicación espiritual es la aceptación de doctrinas falsas, de prácticas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, los 144,000 no se contaminan. Ellos sostienen la fe pura en el medio de un ataque de apostasía que ocurre dentro del pueblo de Dios. Pues son vírgenes. Entonces, la virginidad representa el hecho que tienen una fe pura. Ellos mantienen la fe otorgada a los santos. Nuestra fe, nuestras creencias no son originales adventistas, son la fe que el pueblo de Dios ha profesado a través de todas las edades. Somos adventistas. Entonces, la mujer es la iglesia por la fe que ella profesa y la experiencia que ella vive. Entonces el remanente está unido a la iglesia por la fe y la experiencia que él vive, que el remanente vive, que lo identifica como el remanente de la mujer, los últimos que viven de la mujer. Entonces, Satanás busca tergiversar la fe y la experiencia del pueblo de Dios. Y
Él lo hace muy exitosamente, especialmente en tiempos cuando no hay persecución. La iglesia se corrompe, comenzamos a enamorarnos del mundo, a permitir cosas dentro de la iglesia que no van de acuerdo a lo que Dios nos ha otorgado y Él nos ha llamado a representar y a vivir. Y esto lleva a todo. El pueblo adventista no tan solo profesa creencias, el pueblo adventista, Dios nos ha dado un estilo de vida que lleva una dieta, una manera de vestirse, creencias, la manera que vivimos en el hogar. Todo ha de representar el reino de Dios, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos. Todo ha de ser una lección práctica de lo que el reino de Dios es. Entonces Satanás busca tergiversar aquellas cosas. Hemos de mantenernos puros. Nuestra manera de entretención ha de ser distinto al mundo. Nosotros no hemos de participar en la música y en las películas y en la entretención mundana. Hemos de ser un pueblo santo a Jehová, porque somos el remanente. Hemos de representar el reino de Dios en un mundo que está en rebelión contra el reino de Dios. Y todo lo que nosotros profesamos y hacemos ha de ejemplificar aquello. Pero para que esto sea una experiencia real, nosotros hemos de tener una experiencia real con Cristo. Ese fue el fracaso de las 5 vírgenes fatuas. Son fatuas porque ellas, o insensatas, porque ellas confían en sí mismos y no están enamoradas de Jesús. Eso es lo que lleva a ser las fatuas. Entonces, en el tiempo del fin es lo que determina quiénes van a ser parte de los 144,000 y quiénes no. Hemos hablado también ampliamente en el hecho de que hay un grupo inmenso que van a morir como mártires. Ellos tienen la experiencia de los 144,000, pero no van a ser parte de los 144,000. Hemos parte de los 144,000. Muy bien, entonces el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, cordero, por donde quiera que va. Entonces, esa próxima descripción, que ellos siguen al cordero donde quiera que va, muestra que ellos están totalmente sometidos a la voluntad de Cristo. Sean sometidos. Cristo es el que dirige. Él es el que los guía donde quiera que Él va. Y ellos están contentos de seguir a Cristo por donde Él los guíe. Ya no tienen una voluntad propia. La voluntad de ellos ha sido sometida a la autoridad divina, a la voluntad de Cristo. Por eso en el capítulo 7 son descritos ahí como siervos de Cristo. Un siervo, un esclavo, es alguien que no posee voluntad propia. El esclavo vive para hacer la voluntad de su Señor. Y los 144,000, entonces esta descripción nos muestra claramente que ellos están felices de ir donde Jesús los guíe. Y esa experiencia comienza en la tierra, pero va a ser su realidad a través de todas las edades, de todos los grupos del pueblo de Dios que han existido en esta tierra. Los 144,000 han llegado a un punto de total sumisión a Cristo Jesús, absoluta sumisión. Y eso es lo que hemos de buscar. Eso es lo que nos enseña el mensaje de crucificar el yo, de morir a nosotros mismos. El corazón de la muerte al yo es la entrega de la voluntad a Cristo para que Él haga su voluntad en nosotros. Es para que Él vive en nosotros. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y, y aquella existencia de Jesús en nosotros se manifiesta en el asunto de que Él ha de hacer lo que es su voluntad en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Romanos 7 muestra el fracaso del cristiano que trata de vencer el pecado y de obedecer a Dios a través de su propia voluntad. Cuando nosotros somos cristianos que hacemos nuestra propia voluntad y queremos dirigir nuestra vida y planear nuestra vida
hacer lo que a nosotros nos parece, la vida cristiana se vuelve una imposibilidad. Es un tremendo peso que no lo podemos llevar. Tan solo cuando nos unimos a Cristo a través del yugo, que es la entrega de nuestra independencia para vivir una vida de servicio, entonces el yugo se vuelve fácil y la carga de Cristo es ligera, es liviana. Solo entonces, cuando entregamos el yo y dejamos de vivir para nosotros mismos, y el Señor puede llenarnos de su amor, que nos lleva entonces a cumplir la ley de Dios, que es la ley del amor, que es lo esencial del amor, es no vivir para nosotros mismos, no buscar lo nuestro, sino que buscar el bien, la felicidad de aquellos que nos rodean y poner a Dios primero y vivir para traerle gloria a su nombre. Entonces, si estamos sometidos, si seguimos a Cristo donde Él nos guíe, va a ser fácil entonces vestirnos de acuerdo a lo que Él pide, comer de acuerdo a lo que Él ordena, entretenernos de acuerdo a los principios que Él nos ha dado. Va a ser un deleite el pasar tiempo con Él en oración, estudiar las Sagradas Escrituras, leer el espíritu de profecía. El corazón ahora le pertenece a Cristo y Cristo vive a través de nosotros y son sus deseos que cuentan. Cuando el yo se levanta en oposición a Jesús, entonces hemos de someternos. Cuando la carne desea hacer la voluntad nuestra y no la voluntad de Dios, ha de ser sometida. Eso es el morir. Y hemos de morir diariamente. Cada vez que el yo se eleva, ha de ser entregado, ha de ser crucificado, ha de ser enterrado para que Cristo sea el que viva. Y esa es una experiencia que uno ha de crecer. El Señor desea enseñarnos. No es algo natural en nosotros el desear morir y no cumplir nuestros deseos. Desde niños se nos ha entrenado a cumplir nuestros deseos, a buscar lo que nos complace, a satisfacer nuestros apetitos. Y lo aprendimos desde niños a demandarlo a través del llanto o hacer tantrums, pataleas y todo eso. Entonces los padres, tristemente, muchas veces, para complacer al niño, lo enseñaron a satisfacer todos sus deseos. Y eso entonces ahora hay que batallar en contra de aquello. Y es una guerra fenomenal. Y tan solo puede ser ganada en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos viene a asistirnos, a guiarnos y a ser el general de aquella batalla. Y hemos de entregarnos a Él voluntariamente día a día, día a día. Si caemos, hay que pedir perdón y hay que volver a entregarse y seguir caminando en la batalla. El Señor nos enseña, nos entrena a vivir una vida sin complacencia propia, una vida que busca el complacer y vivir para los demás. Y ahí se encuentra la verdadera felicidad. Muy bien, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos van a ser la escolta de Cristo, los primeros frutos. Cristo los va a llevar alrededor del universo, mostrando lo que la gracia de Dios llevó a cabo en el ser humano. Va a ser maravilloso. Estos fueron redimidos. Nuevamente se usa esa palabra. Entonces el apóstol Juan es la experiencia fundamental para poder tener la victoria que los 144,000 tienen, para poder participar en la realidad de los 144,000, la experiencia ha de comenzar en la experiencia de la redención. Hemos de esto, estamos sometidos a Él, nos hemos entregado, hemos venido a Él en absoluta dependencia, menesterosos, no trayendo nada de nosotros, no confiamos en nuestra propia justicia, sino que en la justicia de Jesús es nuestra seguridad, nuestro fundamento. Cristo Jesús es nuestro todo. Esa es la redención, la realidad de que Él me ha comprado y yo le pertenezco a Él.
y tengo el gozo, la paz de que mis pecados han sido perdonados, que ahora he sido adoptado como hijo de Dios, gracias a la sangre de Jesús, gracias a su sacrificio y su ministerio por mí. Hemos de constantemente asegurarnos de que nuestra experiencia cristiana no está basada en lo que yo puedo ofrecerle a Dios, sino en lo que Él me ofrece a mí. De que mi dependencia es en Él, de que mis ojos están en Cristo, no en mí, de que mi gozo está en lo que Él ha hecho por mí, no en lo que yo puedo ofrecerle a Él, de que mi paz se encuentra en su victoria, no en la mía. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que claramente aquí se encuentra una acción divina de escoger a los 144,000 como primicias. Ellos son primeros frutos. Son lo mejor que se le presenta a Dios y es manifestado ante el universo. No son los únicos salvos, ya lo hemos dicho antes, hay un número sin fin de salvos, pero los 144,000 van a mostrar lo que la gracia de Dios fue capaz de producir en la cosecha, en una cosecha viva. A través de las edades, Dios levantó al ser humano de la degradación del pecado y lo llevó paso a paso, generación a generación, lo fue levantando, levantando de la profundidad de la maldad y eventualmente muestra lo que la gracia de Dios ante Dios a un grupo de seres humanos que han sido totalmente fieles a Él. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Entonces, esto nos muestra que los 144,000 han pasado por la experiencia del juicio, porque dice que no fue hallada. Hubo una experiencia de investigación en sus vidas y no se les encontró nada malo, no se les encontró mentira. Pero bueno, la Biblia nos dice que ellos fueron redimidos, así que ellos deben haber venido de un pasado pecaminoso, porque fueron redimidos, sus pecados fueron perdonados. Entonces la redención es la garantía de cuando nuestros nombres pasen por el juicio, nosotros no vamos a ser hallados en nuestros pecados. Entonces el juicio ha culminado porque dicen no fue hallada y el juicio, la parte del juicio donde ellos han sido investigados fue culminado, que es el juicio que ocurre antes de la segunda venida de Cristo, el juicio investigador que nosotros lo llamamos ha culminado y ellos han sido exonerados y ahora son presentados ante el Padre totalmente perfectos. Entonces, la base para tener seguridad en el juicio es la redención de Cristo Jesús. No fue hallada mentira en sus bocas. Nosotros vemos que la base de aquella realidad es la justificación por la fe. En Romanos capítulo 4 se contrasta la vida de Abraham con la vida de Abraham presentada en Génesis. En Génesis se presenta la vida de Abraham llena de defectos. Pero en Romanos 4 el apóstol Pablo nos presenta la vida de Abraham como que si nunca hubiese pecado. Totalmente perfecto, con una fe perfecta, una vida perfecta, totalmente victorioso. ¿Cómo es eso posible? Porque Abraham fue justificado. Entonces, la justificación, que es el resultado de nuestra redención, cuando Cristo nos redime, Él nos justifica. Y cuando Él nos justifica, nos otorga su vida en vez de nuestra vida. Él tomó nuestra vida y padeció por nuestra vida. Por lo tanto, nuestra vida ya fue juzgada y cumplida en el Calvario. Ahora Cristo Jesús nos otorga su vida y nos da el privilegio de comparecer ante el juicio vestido en sus para ellos dos animales y los vistió en las pieles de los animales.
Entonces ahora cuando nosotros comparecemos ante el juicio, no comparecemos desnudos, sino que comparecemos vestidos en Cristo Jesús. Y el juicio nos juzga y nos exonera. No se va a hallar nada en nosotros digno de culpa. Y eso, los 144,000 son una manifestación viva de aquello, que la justicia de Cristo es eficaz, no tan solo en el perdón, sino que también en la santificación. Dios comparte su justicia para que aquello que Él nos justificó llegue a ser una realidad en nuestras vidas. Así que los 144,000 no se halló mentira. Por lo tanto, en su vida cristiana, ellos vencieron la mentira y dejaron de ser mentirosos y dejaron de ser adúlteros y dejaron de ser ladrones y violentos y orgullosos y todo aquello, porque eso es la justificación. La justificación te declara humilde, a pesar de que tú no eres humilde. Dios te declara una nueva realidad y a través de la santificación, Dios te va a hacer humilde. Entonces, en los 144,000 esta realidad se ha madurado, ha llegado a ser una perfección. La justificación y la santificación han llegado a cumplir una obra perfecta en la vida de los 144,000, que es el plan de Dios para cada generación. El deseo de Dios es: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el deseo de Dios. Pero, como lo hemos visto antes, ese plan se perfecciona y llega a su total madurez entre los 144,000. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esto es importante subrayarlo, de que el resultado de esta experiencia no es algo que los 144,000 producen, no es algo que ellos han alcanzado porque ellos son buenos. No, esta es la experiencia de Noé. ¿Se acuerdan que estudiamos en Génesis capítulo 6 que dice que Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones? Caminó Dios con Noé, caminó Noé con Dios. Pero esto no es porque Noé era justo o él era perfecto, es porque se nos dice que halló Noé gracia en los ojos de Dios. Ahí se encuentra la redención. Noé redescubrió el carácter de Dios, encontró la gracia divina y se aferró a aquella gracia, y aquella gracia divina produjo en Noé una experiencia de justicia. Fue justificado, varón justo. Y el resultado de aquella justicia es que Noé fue perfeccionado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. Entonces, esa es la experiencia, el privilegio que no tan solo los 144,000 tienen, sino que es la experiencia que Dios desea que todos nosotros busquemos. Debiese de ser el deseo más profundo del corazón, el caminar con Dios, el representarle lo más perfectamente posible, el vencer todas nuestras debilidades, el entregarlas, el permitir a Dios que transforme nuestro carácter y nos haga en su imagen, que tengamos su dulzura, su paciencia, su ternura, su gracia, su misericordia, su generosidad, su felicidad, su amor, se vean en nosotros. Que seamos fieles a Dios. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios anhela en su pueblo. Y debiera ser en el corazón de todos nosotros, debiera ser el motivo más alto para nuestra existencia. El manifestar a Dios en nuestras vidas. Muy bien, lo vamos a dejar ahí hoy. La próxima semana comenzamos a mirar los mensajes de los tres ángeles, que es por supuesto lo que estamos estudiando. No la próxima semana. 2 semanas más no hay estudios porque voy a Indonesia, así que se pueden acostar más temprano. Ah, yo no voy a poder dormir más largo porque en Indonesia me van a sacar el jugo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Sí, pastor, yo le tenía un par de preguntas. Dígame, hermano Oscar.
Bueno, en el capítulo 7 aparece el primer preámbulo de los 144,000. Estos 144,000 aparecen vistos aquí en la tierra. De hecho, el texto dice que los 4 ángeles que venían pronto a dañar la tierra, Dios los detiene, porque antes hay que sellar a sus siervos, a sus hijos. Y justamente nos damos cuenta que el sello en la frente, en su mano, no es otra cosa más que a los 144,000. Pero en el 14 aparecen en el cielo. ¿Por qué en el 14 aparecen en el cielo? Porque es una escena celestial que ve Juan de los 144,000. Y en el 7 es una escena terrenal. Ya, Aunque en el es 7, interesante de que en el capítulo 7 los 144,000 aún no han sido formados. Se como, anuncia que es necesario que los vientos sean detenidos hasta que sean ellos sellados. uh-huh, Y uh-huh. luego se ve a la gran multitud y la multitud está en el cielo. Y la descripción de la gran multitud es de los 144,000. Así que Juan ve la gran multitud, pero él describe los 144,000. Perfecto, Está perfecto. en el cielo. Ah, Cuando se los ve, siempre están los 144,000 en el cielo. muy Juan bien, quiere que entendamos que la iglesia es una entidad celestial. Nosotros no pertenecemos a este mundo, no somos ciudadanos de este mundo, nosotros pertenecemos al reino de Dios. La iglesia es una extensión del reino de Dios en este mundo. Sí, es que en cuanto a los 144,000, la hermandad siempre se ha hecho muchas preguntas que nos las trasladan a nosotros, y ya muchos de nosotros, pues de alguna manera conocemos la respuesta porque hemos tenido estudios como el suyo, ¿verdad? Y usted también se ha tomado el tiempo de explicarnos y aclararnos bastante este panorama. Pero el otro punto es que siempre seguido se escucha, ¿son literales o son simbólicos? Simbólicos. Algunos han luchado conmigo aquí en la iglesia diciéndome, no, son literales. Entonces, ¿qué hay con esa pregunta? ¿Son literales? ¿Son simbólicos? Nos damos cuenta Ya, que esas tribus ya existen, la por ejemplo. descripción de los 144,000 es claramente simbólica Muy bien. en el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 7, porque se los describe como que ellos son las 12 tribus de Israel. Ahora, si es literal, entonces los 144,000 debieran ser todos judíos. Uh-huh. Entonces, eso precluye un aplicamiento literal a los 144,000, pero a veces en el libro de Apocalipsis encontramos asuntos simbólicos que tienen también una aplicación literal. Por ejemplo, los 1,000 años. Hay simbolismo, pero los 1,000 años son literales. Entonces, Uh-huh. la hermana de White dice que los 144,000 en número. Así que vamos a esperar y ver. Y ver, claro, El sí. Por ejemplo, en mi país había un hermano que decía que 144,000, el significado es que es un grupo de personas que se pueden contar, decía él. Pero pues no me quedé muy conforme con esa respuesta que él decía, son 144,000 porque se pueden contar. Ya, Pero realmente en el 7 aparece la descripción en la multitud. Para mí, lo que Juan está describiendo ahí son precisamente como usted lo acaba de decir, los 144,000 en su totalidad, en esa grande multitud que no se puede contar. ya, no, la hermana de White hace una diferencia clara entre la gran multitud y los 144,000. Lo que yo estoy diciendo es que cuando Juan ve la gran multitud, que son los salvos de todas las edades, luego cuando él le pregunta al santo, ¿quiénes son estos? El santo o el anciano describe, la descripción no es aplicable a toda la gran multitud, sino que es la descripción de los 144,000. ¿Por qué? Sí. Porque la victoria de los 144,000, su experiencia es otorgada a toda la iglesia. Ellos lo hicieron por todos. Son los que han salido de la gran tribulación, dicen.
Claro, dice, ellos, los 144,000, son los únicos que salen de la gran tribulación, son los únicos sobre los cuales el sol va a calentar y todo aquello. Entonces, esa descripción es específica de los 144,000, pero la gran multitud son los salvos de todas las edades, entre los cuales se encuentran los los 144,000. 144,000. Muy bien. Claro. La última pregunta para cerrar bueno, mi participación es, en Apocalipsis 14, el marco es que estos 144,000 que son sellados sin manchas y con esta fe pura, son los que después proclaman el mensaje de los tres ángeles como tal. ¿Sí? Entonces Ellos, mi no, los pregunta es, 144,000 no tan solo ellos proclaman el mensaje de los tres ángeles, a todos los que estén vivos hasta que se acabe la gracia van a proclamar el mensaje de los tres ángeles. Los 144,000 son el grupo que va a estar vivo luego que se acabe la gracia, que se cierre el tiempo de gracia. muy bien, entonces la pregunta nace, si son sin mancha delante de Dios y si no fue hallada mentira en ellos, son una generación que por la redención de Cristo Jesús ya no hay pecado en ellos. Por lo tanto, Claro, es una generación, podríamos decir, una generación, última generación, con una característica claro. especial. Eso es lo que la Biblia muestra claramente y el Espíritu de Profecía lo confirma. Como ya lo estudiamos, que tienen el sello de Dios, el carácter divino ha sido perfeccionado en ellos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, pastor. Creo que le damos paso a otro De nada, hermano que hermano. tenga alguna pregunta. Hermano Augusto. Sí, pastor, la pregunta es con respecto al remanente, porque siempre hay un tema ahí que está como que no se entiende bien. ¿La iglesia adventista es el remanente o el remanente se forma después? No, la iglesia adventista es el remanente, lo vemos por profecía de que es el remanente, pero es la Odisea. No todos en el remanente van a ser el último remanente. Viene el remanente como iglesia, las vírgenes fatuas y las vírgenes sabias, ambas son vírgenes porque profesan una fe verdadera. Cuando viene el avivamiento y el zarandeo, son separadas y queda el último remanente, que son aquellos que permanecen en la fe. A los cuales se les va a unir personas de otras denominaciones. Claro, eso viene, viene, ¿cómo se llama? Viene el llamado de Babilonia, ¿no? Hay que salir a Babilonia. Bien. Ese O sea, siempre, es la iglesia remanente, eso no hay duda, por todo el cumplimiento profético, pero no es la iglesia triunfante, es la iglesia militante, la llama la hermana de White. La iglesia triunfante van a ser aquellos que permanecen fiel en los últimos momentos y a los cuales se unen entonces los que vienen de Babilonia. Y ellos van a conformar el grupo de los mártires y de los 144,000. Pastor, buenas tardes. Sabe que Bueno, había visto un tema también relacionado con los 144,000 y decía más o menos así el versículo de que ellos son sin mancha por cuanto no se han contaminado por mujeres. Me parece que eso está en Apocalipsis. Eso se refiere a que no se han contaminado con otras iglesias o denominaciones falsas. claro, eso es lo que el versículo quiere decir, que ellos tienen una fe pura, sometido a la presión de las prostitutas de Apocalipsis 17, que son el catolicismo y las iglesias caídas protestantes, que atacan al remanente para hacerlo caer de su pureza. Y eso ya lo hemos estudiado en otros estudios bastante. Como la Biblia predijo un ataque que iba a haber de estas otras denominaciones contra la iglesia adventista y que deja estragos. Daniel capítulo 11, versículo 44, 41 nos muestra ese ataque donde queda estragos dentro del remanente producto de este ataque. Eso es lo que estamos viviendo ahora.
Y eso es lo que debemos nosotros, permanecer en una fe pura. Debemos caminar con Cristo, experimentar la salvación con Él diariamente. Y creencias son lo que Dios nos ha otorgado a través de su palabra y del espíritu de profecía. Muy bien, hermanos, oremos y terminamos. Querido Dios, gracias por permitirnos en estos momentos haber tenido momentos gratos, Señor, estudiando tu palabra, considerando, Señor, distintos aspectos de nuestra fe. Gratos, Señor, de ver que la victoria maravillosa es otorgada a aquellos que mantienen una fe pura. Y, Señor, en estos momentos en el cual las huestes del enemigo están ensañadas contra tu iglesia. Y, Señor, hay una presión terrible. Nosotros oramos en el nombre de Cristo que nos liberes, Padre. Defiende a tu pueblo, Señor. Ten compasión de tus líderes, de tus pastores, Señor, de tus ancianos, de tus hijos alrededor del mundo. Y, Padre eterno, levanta tu escudo, Señor, y defiende a tus hijos. Querido Señor, queremos pedir de que tengas compasión de tu pueblo, de tu heredad. Porque a no ser que tú nos defiendas, ninguno de nosotros quedaríamos fieles. Necesitamos tu espíritu en nuestras vidas. Necesitamos tu gracia, tu poder, Señor, tu saber de Cristo. Danos tu amor para amar como Cristo amó. Danos la fidelidad de Jesús, su obediencia, para vivir una vida tal, Señor, que a pesar de lo que el mundo nos tire, a pesar del enojo satánico, Señor, y de la apostasía alrededor nuestro, se mantenga virgen, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga Muchas gracias, grandemente, pastor. hermanos. Bendiciones a Que todos. duerman bien y tengan una buena tarde. Buen Un viaje. abrazo para todos. Chao, chao.